Vamos a explicar el modelo de flujo circular. Primero, recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Entonces, si queremos entender cómo funciona la realidad económica, entonces recurrimos a un modelo. En este caso, vamos a centrarnos en los dos sectores más importantes, empresas y familias. Por eso es un modelo, porque hacemos ciertos supuestos. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno no existe. Alguno dirá, profesor, pero en realidad el gobierno sí existe, pero vamos a suponer que el gobierno no existe. También vamos a suponer, otro supuesto, es que no existen los bancos. Y por último, que no existe el sector externo. De esta manera, vamos a ver un modelo simplificado centrándonos en empresas y familias. Recuerde estos supuestos. Si en algún ejercicio aparece un dato relacionado al gobierno, lo tenemos que excluir. O a las exportaciones e importaciones también. Bueno, ¿se acuerda que en el proceso productivo que mostraba cómo funcionaba nuestra economía, las familias buscaban satisfacer necesidades? Entonces, ahí aparecen las familias, las personas que buscan satisfacer necesidades. Y bueno, para ello necesitan bienes y servicios. ¿Y dónde consiguen esos bienes y servicios? Bueno, lo consiguen en un mercado. Por eso dentro de este modelo vamos a incluir un mercado de bienes y servicios, donde las familias son las que demandan y por eso deben realizar un gasto, deben pagar por los bienes y servicios. Las familias constituyen la demanda y pagan por los bienes y servicios. Son las empresas las que ofrecen los bienes y servicios. Son las que producen y entregan los bienes y servicios a las familias. Fíjese lo que se ha formado acá, un intercambio entre un flujo monetario, dinero, money para que lo relacione, monetario, y un flujo real. El flujo real está formado por la hamburguesa en sí, por el producto o por el servicio. Y eso se ha dado en el mercado de bienes. Entonces, de esa manera, las familias consiguen los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Lo hacen en el mercado de bienes. Pero, ¿cómo hacen las familias para tener dinero para comprar en el mercado de bienes? Y la otra pregunta sería, ¿cómo hacen las empresas para producir bienes y servicios? Eso implica que tengamos que hablar de los factores productivos. ¿Se acuerda que en el proceso productivo que estudiamos inicialmente, veíamos cómo los recursos o factores permiten producir bienes para satisfacer necesidades? Y justamente esos 4 factores productivos que estudiamos son los que se comercializan en este mercado de factores. Son los recursos o factores que necesitan las empresas para producir. Y esos factores son propiedad de las familias. Por ejemplo, esta empresa que ha vendido una hamburguesa, en primer lugar necesita carne de res, que es un recurso natural. Así que es un factor, así que se dirige al mercado de factores para buscar ese recurso. Pero ¿a quién le pertenece ese recurso natural?
Bueno, a un granjero, a una persona, a una familia. Recuerde que las familias son propietarias de los recursos productivos o factores. Entonces, el granjero es el que provee la carne de res. A cambio, la empresa debe pagar por ese, por ese factor productivo. Así que en el mercado de factores son las empresas las que demandan, por eso pagan por ese factor productivo, en este caso recursos naturales. Y son las familias las que ofrecen los factores productivos. Ellos van a recibir ese dinero. Y justamente va a ser el dinero que le va a permitir comprar en el mercado de bienes. La retribución, cuando se entrega el recurso natural, la retribución, este flujo monetario, lleva un nombre que se denomina alquiler, porque se asocia al pago de la tierra. Veamos, además de recursos naturales, ¿qué más necesitaríamos para producir hamburguesas? Bueno, alguien que las prepare, la mano de obra, el cocinero, el chef, como quiera llamarlo. El chef es una familia y se encarga de proveer su tiempo, su fuerza, su mano de obra a la empresa. A cambio, la empresa le paga un sueldo. Así se llama su retribución. ¿Qué más necesitamos para producir la hamburguesa? Maquinarias, hornos, freidoras, etc. Todas esas máquinas que se requieren vendrían a ser el capital. Pero ¿a quién le pertenece el capital? El capital también en este modelo pertenece a una familia. O sea, esta máquina para preparar la hamburguesa, las maquinarias, también le pertenecen a una persona. Y esa persona recibe la retribución, que en este caso, como dueño de esa máquina, desde un punto de vista financiero, se suele utilizar la palabra intereses. También se le podría llamar renta, simplemente, o ingreso. Y el último factor productivo que estudiamos fue la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial era el dueño, el propietario, el que generaba la idea de negocio. Y su retribución sería las ganancias. O sea, es el dueño de la empresa el que conforma la iniciativa empresarial. Acá viene algo interesante. A veces decimos, las ganancias, ¿para quién son? ¿Para las empresas o para las familias? Como vemos en este diagrama, las ganancias no son para las empresas, cuidado con ello. Son para el dueño de la empresa, para la iniciativa empresarial, es decir, para una familia. Entonces, de esta manera vemos que en el mercado de factores, las familias reciben ingresos y entregan un flujo real que es el factor productivo, ya sea la mano de obra, recursos natural, capital e iniciativa empresarial. Así es como las familias consiguen dinero para gastar en el mercado de bienes. Y así es como las empresas consiguen los recursos para producir. Fíjese que se ha formado un ciclo, por eso se llama modelo de flujo circular. Esto es sumamente importante. Fíjese. Quiere decir que el dinero que gastamos es en las empresas, que reciben las empresas, el dinero que recibimos de ellas. O sea, hay una interdependencia. De igual manera, los productos que reciben la familia son generados por los recursos que ellos poseen. Para dar un caso, fíjese, una aplicación. ¿Por qué se generan las graves crisis económicas como la de 1929? Se dice que comenzó con una sobreproducción en el mercado de bienes. Quiere decir que habían demasiados bienes.
Entonces no había mucho gasto de la familia. El gasto de la familia se redujo y con ello el ingreso de las empresas. Pero ¿qué hacen las empresas cuando no tienen ingresos? Así es, despiden a los trabajadores porque dice, ¿cómo puedo mantener a todos estos trabajadores, esta planilla de trabajadores? Entonces despiden y al despedir reducen el ingreso de las familias. Las familias con menores ingresos gastan menos y vuelve a repetirse el ciclo de tal manera que se genera una grave crisis económica. Por eso la importancia de comprender este modelo, esta interacción entre familias y empresas. Pero fíjense, no solo son las empresas las que generan la crisis. ¿Qué hacen las familias cuando ven que hay una situación económica complicada? Ya no gastan, ahorran. Recuerde la frase guardar pan para mayo. Una frase que indica que debo ahorrar para los momentos difíciles. Entonces, en esos momentos difíciles, las familias ahorran y dejan de gastar. Como dejan de gastar, las empresas tienen menos ingresos y vuelven a despedir trabajadores y a contratar recursos, reduciendo el ingreso de las familias. A esto eh, a esto ahí aparece un economista muy importante que habla justamente de la intervención del gobierno para resolver este problema. Ese economista es John Maynard Keynes, que hablaremos también más adelante. Él propuso que justamente la crisis del 29 y otras se dieron por una insuficiente demanda, el bajo gasto. Por eso debe ser el gobierno, en parte la conclusión que se puede obtener de sus ideas, de que el gobierno es el que debe intervenir para que este flujo se retroalimente con un efecto multiplicador, como se llamó. Bien, de esta manera entonces comprendemos qué es el modelo de flujo circular y su importancia para entender cómo funciona la economía.